Muy bien chicos, entonces continuando con el ejercicio, ya ejecutamos el literal C, que era calcular los valores de las componentes de la posición. Entonces ya sabemos que la posición en X es de 6 metros y la posición en Y es de 3 metros. Listo. Ahora vamos a calcular el tiempo en el que alcanza la altura máxima. Entonces vamos a desarrollarlo en esta parte. Recordemos entonces que cuando un objeto que está ejecutando una trayectoria parabólica alcanza su altura máxima, es decir, llega a este punto específico, ¿cierto? Llega acá, él va desacelerando. En el punto en el que llega a su altura máxima, la velocidad es cero, ¿sí? La velocidad final. Recordemos que ese análisis es importante para poder tener en cuenta el análisis que vamos a ejecutar a continuación. Entonces, para calcular el tiempo tenemos la siguiente fórmula. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo. Listo. Entonces vamos a despejar el tiempo desde acá, teniendo en cuenta que solamente se analiza el primer tramo, el tramo de subida hasta que llega a la altura máxima. En este caso entonces la velocidad final es 0 metros por segundo. Esto es igual a la velocidad inicial, pero ¿cuál velocidad inicial? La velocidad en Y, que ya sabemos que es esta de acá, 9 metros por segundo. Entonces tenemos velocidad inicial, 9 metros por segundo, más la gravedad, que ya sabemos que es menos 9.8 metros por segundo. En este caso vamos a hacer la multiplicación de signos de una vez. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Listo. Por el tiempo, que en este caso es la variable que queremos despejar. Entonces, despejamos el tiempo. Este 9 metros por segundo pasa al otro lado negativo. Entonces me va a quedar menos 9 metros por segundo. Y en este caso, este 9.8 que está multiplicando pasa a dividir y pasa con el mismo signo. Listo, entonces va a quedar menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Simplificamos unidades, se va metro con metro y este segundo se nos va con un segundo de acá. Este menos se va con este menos, es igual al tiempo. Por lo tanto, entonces hacemos la división respectiva y nos va a quedar que el tiempo en alcanzar la altura máxima es de 0.9 segundos. Listo. Y este es el tiempo. Entonces ya conocemos el tiempo en realizar esa primera trayectoria hasta alcanzar la altura máxima. Listo. Entonces tenemos ya hecho, mira que esta era muy fácil, calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima. Listo. Aquí tenemos este literal repetido, calcular la altura máxima. No. Vamos a calcular la altura máxima. Entonces, como ya tenemos el tiempo, ya podemos calcular cuál fue la altura máxima del objeto. Entonces, en la E, vamos a hacerlo por acá. Voy a distribuir este espacio.
Entonces el literal E dice que calculemos cuál es la altura máxima. Recordemos que la altura máxima es que una posición. Listo. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Nuestra fórmula de posición. Posición final es igual a velocidad inicial por tiempo más. Voy a repetir la fórmula para que nos vaya quedando clarito qué es lo que se tiene que hacer en cada uno de los componentes. Listo. Entonces, en este caso vamos a reemplazar valores. Tenemos que nuestra velocidad inicial es de 9 metros por segundo. Ahora el tiempo es de ¿cuánto? 0.9, que fue lo que acabamos de calcular, segundos. Ya sabemos que estos segundos se van a ir con estos. Vamos ganando de una vez procedimiento y aquí nos va a quedar menos de una vez 4.9 metros sobre segundo al cuadrado, y esto por 0.9 segundos al cuadrado, como lo establece la fórmula. Listo. Entonces ya ejecutamos esta operación que tenemos acá para calcular la posición final. Entonces tenemos que posición final es igual a, recuerden, multiplicamos 9 por 0.9 y a eso le restamos el valor obtenido entre 4.9 y 0.9 al cuadrado. Eso les debe dar un valor de 4.1 metros. Listo. Volvemos a la aplicación y vamos a observar. Vamos a darle reset y vamos a decirle que nos calcule la altura máxima. Listo. Observa, efectivamente, cuando vamos a devolverlo, cuando él llega a su altura máxima, que es esta línea anaranjada, mira que nos está dando un valor de 4.1. Listo. Y es el valor que tenemos acá. Entonces vamos bien. Listo. Ya acabamos de calcular la altura máxima y ahora me dicen calcule la distancia horizontal al caer al piso. Ya sabemos que la distancia en Y al caer al piso es 0, ¿cierto? Entonces nos están pidiendo cuál fue el desplazamiento que obtuvo la flecha cuando se desplazó en el eje X. Entonces para ello, esta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque recordemos, ya lo habíamos dicho, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Profe, ¿por qué vamos a utilizar esa fórmula? Porque recordad que en X la velocidad es constante. Listo. Entonces la distancia es igual a la velocidad en el eje X, que es de ¿cuánto? 12 metros por segundo. Listo. Por el tiempo. ¿Y aquí cuál tiempo es, chicos? Recuerden que él tardó 0,9 subiendo. Listo. Y como ya lo hemos establecido, el tiempo de subida es el mismo de bajada. Listo. Entonces, por lo tanto, sería 0.9 por 2, que es 1.8. Yo corro esto un poco. Sería 1.8 segundos. Listo. Segundo se va con segundos y me va a quedar que la distancia es igual a 21.6 metros. Listo. Y así queda resuelto entonces nuestro ejercicio. Volvemos a la aplicación y le decimos que corra
y vamos a calcular el rango, que es el que me permite a mí conocer cuánto fue el desplazamiento. Aquí nos dice que el rango fue de 22.07 y a nosotros nos dio 21.06, que es un valor aproximado. Listo. Recordemos que esa variación puede ser por la cantidad de decimales que estamos tomando, y eso obviamente va a alterar un poco los resultados de cada uno de los datos, pero estos dos valores son valores aproximados. Listo, chicos, entonces practiquen. Esta es la forma de realizar este tipo de ejercicios. Cualquier duda, cualquier comentario, no duden en escribirme. Que estén bien.